más dudas, ¿cómo les fue en su examen? Para que podamos platicar en lo que se terminan de conectar el resto de sus compañeros. Jóvenes, ¿me escuchan? Buenas tardes, licenciada. Muy buena tarde, licenciada. ¿Sí se le escucha? Okay, Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les fue en su examen? Sí, cuéntame. Uh-huh. Ok, voy a revisar, déjenme porque no he podido terminar de calificar. Pero vean, jóvenes, qué problema. Y esta vez sí les dio el tiempo suficiente. Yo comprendo y también se tomó en consideración el tema de los bloqueos, porque yo sé que muchos hemos tenido ese problema para poder llegar a nuestras casas y por eso se les dejó hasta la medianoche el examen habilitado, tomando en consideración los problemas que pudieran tener y además era solo de redactar un acta que de todos los datos ustedes ya los tenían, lo tenían que hacer a computadora, se les facilitaba más, ¿verdad? Entonces, déjenme corroborar, sí estaba revisando los correos, que son varios correos los que tengo, que me están adjuntando imágenes del examen y recuérdense que yo no califico de esa forma. O sea, si ustedes no pudieron adjuntar el archivo, pero sí se tuvo que enviar el examen con las respuestas que ustedes respondieron de las preguntas, porque se recuerdan que también ahí venían preguntas, ¿verdad? No era solo redactar. Entonces, si yo recibo las respuestas de las preguntas, y sí coincide que sí pudieron enviar eso, pero no se adjuntó el documento, pues con mucho gusto lo vamos a tomar en cuenta. No sé si alguien más tuvo algún otro inconveniente con respecto al examen. A ver, Xiomara. Buenas tardes, licenciada. Fíjese que yo también tuve problemas con el examen, pero el problema que yo tuve, que estuve esperando como 1 hora para que se me cargara el archivo. Intenté de todas formas, pero a la hora que le di enviar, coloqué otro archivo, lo intenté hacer a mano, pero por el tiempo ya no lo pude enviar. Pero cuando le di enviar, solo me salía que se había producido un error y no se pudo enviar el examen. Ah, ok. Tú eres la que me enviaste un correo indicando que tuviste inconvenientes para llegar a tu casa. No, licenciada, esa no fui yo. Ah, ok. Bueno, entonces Ajá. déjenme revisar porque de igual manera me tienen que tener un poquito de paciencia para poder revisar los 275 exámenes, ¿verdad? 270 y esperemos que, no sé si ya bajó el número de alumnos porque vean la hora que es y solo hay 41 alumnos en clase conectados. Entonces, con mucho gusto yo voy a revisar. De igual manera, si ustedes enviaron su correo, no tengan pena porque ahí voy a evaluar la justificación que ustedes están haciendo constar en ese correo. Ah, ¿Estamos? sí, licenciada, muchas gracias. Sí, porque yo también le envié correo. Ah, ok, Gracias, excelente. licenciada. Bueno, de nada. ¿Y cómo les está yendo? ¿Ya están todos en sus casas o todavía tienen ese problema de los bloqueos? Buenas tardes, licenciada. Disculpe. Sí, buenas tardes. Fíjese de que yo tenía una duda, ¿verdad? Pues es algo diferente lo que preguntó. Fíjese de que yo vi que el examen decía de que lo teníamos que hacer a compu, pero pues la verdad que mi computadora se me arruinó, entonces yo lo hice a mano, lo mandé a PDF
pero lo hice a mano, entonces no sé si hay algún inconveniente. El acta que tenías que elaborar, únicamente acta. eso. Ah, Sí, ok. solo el acta. Sí, no hay problema. Si lo hiciste a mano y lo enviaste, pues es suficiente. Ah, bueno, sí, Ya. lo mandé en PDF, como usted dijo, solamente que pues como le digo, no la pude hacer a compu porque no tenía computadora en ese momento. Ah, ok, está bien. No hay ningún problema. Gracias, licenciada. Se dan cuenta, yo para facilitarles todo a ustedes que la computadora era más fácil. A ver, Eric David. Buenas tardes, licenciada. Pues es la misma pregunta que hizo la compañera anterior, que igual yo no tenía computadora, pero sí lo hice todo a mano. Obviamente el acta lo Ujú. convertí en PDF y lo subí, pero Ah, ya excelente. dicho lo que usted está, lo que dijo, ya me imagino que no hay ningún inconveniente. Sí, no tengan pena. Pero Muchas gracias ustedes por su no los atención. comprendo, de nada, no los comprendo, por cuando les indico, cuando les he indicado que lo hagan a mano, me lo hacen a computadora, y entonces, jóvenes. Y la verdad lo tuve que repetir como No 3 veces, sabía más pero tiempo. tocó. Ah, Muchas bueno, gracias, Lidia. vaya, de nada. Bueno, pues, qué alegre. ¿Alguien más? No sé si tiene una pregunta. Bueno, vista que ya no hay preguntas, pues vamos a continuar con el tema. Recuérdense que ya estamos agotando prácticamente todos los temas acá del curso, porque ya nos quedan pocas clases. Este viernes no tenemos clase. Y ya los exámenes creo que inician a mediados de noviembre, prácticamente dentro de un mes. Entonces, tomando en consideración, ya nos están quedando 4, 6, como unas 6 clases aproximadamente, 6 o 7 clases. De estas próximas 6 clases finales que nos quedan, va a ser pura redacción. El día de hoy vamos a finalizar con el tema acerca de la representación, y si nos da tiempo, pues también vamos a hablar acerca de los documentos provenientes del extranjero, ¿verdad? Si no, lo vamos a votar el siguiente día de clase, y ya iniciamos con los ejemplos, como lo hicimos hace unos días. Yo les pongo ahí en pantalla y ustedes van viendo la redacción, y de igual manera se les va a estar compartiendo. Bueno, en cuanto a la representación, pues este se entiende que es la capacidad para ser parte dentro de un proceso, o bien es cuando una persona individual no puede o no quiere ejercer sus derechos y obligaciones en forma personal. Esto lo pueden hacer por medio de un tercero a través del otorgamiento de un mandato. Este tercero es quien lo va a representar en un asunto determinado, en cualquier asunto determinado que las personas no quieran compadecer. Entonces pueden hacer uso por medio de la representación, que sería por medio de un mandato. En consecuencia, pues el tercero tiene que presentarse a representarlo. Ahora bien, estamos hablando acerca de una persona individual. Y si la persona va a ser representada en algún proceso ante un órgano jurisdiccional, la persona que lo va a representar debe ser, puede ser bien un pariente dentro de los grados de ley, o bien un profesional del derecho, ¿verdad? En temas judiciales debe de ser profesional o un abogado. En este supuesto, sería a través del mandato, que ejerce el carácter del mandato judicial. Ahora bien, en el caso de las personas jurídicas colectivas, deben de actuar en cualquier asunto del giro ordinario de sus operaciones a través de alguien, según la escritura constitutiva o según los estatutos que ostenta dicha representación, o bien otorgar un mandato. En el caso igual del asunto de competencias de órganos jurisdiccionales, también debe ser otorgado por medio de un mandato judicial, ¿verdad?
Para Guillermo Caballenas, él expresa que en el derecho civil la representación ofrece 3 aspectos muy fundamentales, que son, el primero es la capacidad general de las personas para suplir sus limitaciones, como se propone en la patria potestad y la tutela. Como segundo punto, en orden a la posibilidad de delegar las funciones propias como en el poder y el mandato. Y como tercer punto tenemos en que las instituciones hereditarias como derecho de representación que corresponden a ciertos herederos forzosos. Si se dan cuenta, acá en el tema de la representación es bien importante porque ya empezamos a ver acá derecho civil, procesal civil y notariado, ¿verdad? Ya es una mezcla de lo que se va, es una integración de leyes que ustedes deben de realizar. La representación legal es aquella que la ley establece como una solución para las personas que necesitan ser representadas, ya sea que no pueden hacerlo por sí misma, ya sea por falta de posibilidad física o mental, o por otra causa especial, cualquiera. La representación puede ser, como les indicaba, por medio de una persona individual a otra persona individual. O sea, la compañera Keila puede solicitarle al compañero Oscar David que ejerza la representación en determinado asunto. La representación puede ser también de una persona jurídica a una persona individual y de una persona individual a una persona jurídica o viceversa, ¿verdad? Para que de igual manera se puedan hacer valer sus derechos y cumplir las obligaciones que dicha persona no puede o no quiere hacerlo. La representación sí tiene por disposición de ley, como sucede en los menores, incapaces, la voluntad de las personas al otorgar un mandato. Así también las personas jurídicas necesitan contar con un representante legal para que éste las represente. Ahora bien, en este orden de ideas, también contamos con las representaciones que tienen las entidades autónomas y el Estado, que en nuestro caso, ¿quién es el que ejerce la representación del Estado? ¿Jóvenes? El Procurador de los Derechos Humanos. Perdón, el Procurador General de la Nación. Muy bien, gracias. Ya te me habías confundido. Exacto. El Procurador General de la Nación es el que ejerce la representación del Estado, ¿verdad? El Procurador General es, según el artículo 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala, él es el jefe de la Procuraduría y es el quien va a tener esta representación. El notario debe de tener a la vista, recuérdense jóvenes que ustedes como notarios deben de tener a la vista los documentos que acrediten la representación con la cual van a actuar. En este caso, ¿cómo o qué documentos debe de presentar el Procurador General de la Nación ante ustedes, futuros notarios, para poder celebrar un instrumento público? ¿Qué documentos le pedirían? ¿O qué documentos deben de tener a la vista ustedes? El mandato, licenciado. El mandato. ¿Y quién le va a otorgar el mandato al Procurador General de la Nación? El Estado. Pero recuérdense que él es el representante del Estado. El presidente. Entonces, ¿tú le pedirías un mandato que le otorgue el presidente de la República? La representación legal. Pero ¿cómo van a acreditar eso? Licenciada, se emite un acuerdo, o al menos la Procuraduría General de la Nación emite un acuerdo donde se instituye de que tal persona es representante legal de la nación. Ok.
En este caso es el presidente de la República quien otorga ese acuerdo, ¿verdad? En el que nombra a X persona como Procurador General de la Nación. Entonces, ustedes como notarios, lo que se le debe de solicitar es la certificación de ese acuerdo gubernativo, ¿verdad? Que lo tendría que dar la Secretaría General de la Presidencia, o en este caso lo podría extender la Secretaría, sí, tendría que ser la Secretaría General de la Presidencia, ¿verdad? Y también el acta de toma de posesión del cargo, que esa sí ya se encuentra en la Procuraduría General de la Nación, porque recuérdense que cuando alguien toma posesión de un cargo, aparte del nombramiento que le dan a uno, pues con ese nombramiento uno llega a la institución y lo presenta. Vengo a tomar posesión del cargo en el cual fui nombrada mediante este acuerdo, ¿verdad? Entonces, ahí deben de tener un libro de actas, puede ser que sean libros, ya hoy en día ya todo es digital, ¿verdad? Entonces, elaboran el acta, la Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación elabora el acta dándole toma de posesión del cargo. Entonces, esos dos documentos son los que ustedes deben de tener a la vista para poder acreditar la representación del Procurador General de la Nación. Si ustedes, recuérdense jóvenes, que cualquier instrumento público del cual ustedes elaboren a futuro, deben y alguien les dice, vengo en representación de a celebrar una compraventa, ¿será que si yo llevo con ustedes y les digo, es que necesito celebrar una compraventa, vengo en representación de mi hermano, pero yo no llevo ningún documento que acredite eso? Recuérdense de que ustedes deben de solicitar todos los documentos. En este caso podría ser a través de un mandato que mi hermano me otorgue a mí para poder celebrar esos contratos, para que lo pueda representar a él, ¿verdad? Porque ya sea de que él no puede, que se encuentra fuera del país, o que está enfermo, o por cualquier motivo, ¿verdad? O que él no quiera celebrar ese contrato, entonces viene y me da la representación. Pero para poder delegar la representación, entonces yo debo de acreditar con un documento, que sería por medio del mandato. Bueno, ahora bien, en cuanto a la representación del Procurador General de la Nación, les indicaba entonces la certificación del acuerdo gubernativo en que se le nombró y el acta de toma de posesión del cargo. Esos dos documentos son bien necesarios que se deban de tener a la vista para poder celebrar un contrato y para que él acredite que está representando, que actúa en representación del Estado, ¿verdad? Ahora bien, en los municipios es el alcalde municipal el representante legal del municipio y es quien llega al cargo por elección popular. Las municipalidades cuentan con autonomía, así lo establece el artículo 253 de la Constitución. El gobierno municipal es ejercido por un consejo, el cual se integra por el alcalde, síndicos, concejales, todos electos en forma directa, ¿verdad? Popularmente en cada municipio según el artículo 254. Además, se rige por el Código Municipal. Acá, ¿quién tiene la representación del municipio? De la municipalidad y la del municipio. Es el alcalde y él es el personero legal de la misma. Asimismo, también es miembro del Consejo Departamental respectivo y presidente del Consejo Municipal de Desarrollo, ¿verdad? Entonces, de igual manera, ¿cómo se debe de acreditar la representación de un alcalde? Les pregunto, jóvenes. ¿Qué documentos ustedes le pedirían a un alcalde que llega a contrata de sus servicios para que le hagan la celebración de una compraventa o de una compraventa a favor de la municipalidad? Que la municipalidad va a adquirir
o de una donación. Licenciada, buenas noches. Licenciada, buenas noches. Podría ser, creo, no estoy muy seguro, pero podría ser el acta donde la corporación municipal le da posesión a él como alcalde de una localidad y las credenciales del Tribunal Supremo Electoral. Pienso, no sé si estoy equivocado. Muy bien, gracias, Elvin. Ahorita solo le vamos a dar la palabra a Luis Carlos. Sí, licenciada, buenas noches. Pues ahorita que hubo proceso pues, de elecciones, se dan las acreditaciones respectivas, ¿verdad? Por el Tribunal Supremo Electoral. Me imagino que sería a través es un documento como un carnet, igual que se lo dan a cada uno de los miembros de la corporación municipal que quedan electos, ¿verdad? Yo pienso que con eso sería con lo que podrían acreditarlo. Ok, muy bien, cercano, sí. Algunos sí presentan únicamente la constancia del carnet que hacía referencia a Luis Carlos, pero sin embargo deben de presentar una certificación del Tribunal Supremo Electoral, emitida por el tribunal de la elección en la que lo declaró como tal. Es una certificación que entrega el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? La dirección. Y también el acta, por supuesto, como lo indicaba Selvin, el acta de toma de posesión del cargo. Estos son requisitos que ustedes ahí van a encontrar en el Código Municipal, ¿verdad? Cómo es la acreditación, cómo la representan. Sin embargo, fíjense que en el tema de los alcaldes municipales, cuando son temas de asuntos judiciales, únicamente judiciales, aparte del alcalde, según el Código Municipal, ¿quién más puede ejercer esa representación, jóvenes? ¿El concejal de la municipalidad, licenciada? El concejal. A ver, ¿quién más quiere opinar? ¿El síndico, licenciada? ¿Qué síndico? Primero. ¿Perdón? Buenas noches, licenciada. Creo que es el síndico primero, así como pasó en la municipalidad de la ciudad de Guatemala con el actual alcalde cuando falleció Álvaro Arzú. Pero no me recuerdo si él era síndico o concejal primero ahí, pero sí es el primero. Ok, gracias. Perdón, Ligia, tú hablaste, pero no te escuché muy bien. Ligia Méndez. Buenas noches, licenciada. Sí, lo mismo que el compañero, el síndico primero. Ok, muchas gracias. Exacto, es el síndico primero. Él es el único que tiene la facultad de representar a la municipalidad en temas judiciales, exclusivamente en temas judiciales. No puede actuar en una compraventa o en algo, o representar a la municipalidad en otro asunto, ¿verdad? Si es judicial, sí puede actuar el síndico primero, tal y como lo establece el Código Municipal, que en temas judiciales no necesita ninguna representación. Entonces, así como lo establece el Código Municipal, lo único que debe de acreditar el síndico primero sería la certificación de la elección donde él ha sido nombrado. Únicamente con eso, él puede adjuntarlo para poder actuar en un juicio, en algo judicial o en temas judiciales, ¿verdad? Que por lo regular siempre se da en todos los temas de laboral, porque por todas las demandas, ¿verdad? Que ahí no se da abasto el alcalde. Entonces, únicamente en ese tema. Ahora bien, para celebrar otro tipo de contrato, donación y todo, debe de ser específicamente el alcalde. Siempre que se acrediten esos documentos. Recuérdense de que ustedes, cualquier asunto, cualquier servicio que las personas le soliciten a ustedes, pues siempre deben de solicitar tener a la vista todo tipo de documentos. Al inicio, pues, por lo regular, el documento personal de identificación, ¿verdad? El que les haga constar que sí es la persona de la cual está
requiriendo de sus servicios. Ahora bien, en una sociedad mercantil, para este caso de entidades privadas, sociedades anónimas y responsabilidades limitadas, es necesario el acta notarial de nombramiento autorizada por un notario en base a la escritura social de constitución, ¿verdad? El libro de actas de la entidad para el caso en el que se haga constar la designación. Y esta acta que se va a pedir, por supuesto, debe de estar inscrita en el registro mercantil, ¿verdad? Es un requisito. No les pueden presentar no les pueden presentar una copia de la escritura social de constitución porque no va a ser suficiente. Les tienen que presentar el acta notarial de nombramiento autorizada por un notario en base a la escritura constitutiva, ¿verdad? Siempre y cuando que esté inscrita en el registro mercantil. En estos casos, el representante legal puede ser el presidente, el vicepresidente o el gerente general o a quien nombren ellos. Cualquier persona, cualquier director de una sociedad mercantil puede tener la representación de una sociedad mercantil, ¿verdad? Puede haber más de un representante, cada uno de ellos podrá tener su propio nombramiento. No es un solo nombramiento para todos. Ahora bien, en un banco privado también es necesaria el acta notarial de nombramiento, faccionada y autorizada por el notario de igual forma en base a la escritura social de constitución y el libro de actas en el que se nombró. El acta notarial de nombramiento debe de igual manera estar inscrita en el registro mercantil. Al igual que en el caso anterior, ¿verdad? Puede ser uno o más representantes legales, cada uno con su propio nombramiento. Ahora bien, la representación de un menor de edad. De un menor de edad, para esto, pues ustedes lo van a ver ahí más adelante en el siguiente curso de Notariado 3, todo el tema de la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Ahí van a ver específicamente todos los procesos que se llevan, pero para poder celebrar un instrumento público de un menor de edad, por ejemplo, si es en la compra de bienes a favor de un menor de edad, ¿cuál sería el documento suficiente para acreditar esa representación? ¿O será que el menor de edad lo puede hacer, puede actuar en nombre propio? ¿Sí, Luis Fernando? Luis Fernando Clara. Aurora. Aurora Fajardo. Buenas noches, Buenas licenciada. Con la certificación de la partida de nacimiento del hijo que quieren representar, ¿verdad? Que es extendida por el RENAP. Exactamente. Muchas gracias. Exacto. Basta con que acredite, o en su defecto puede ser el padre o la madre, debe de acreditar la representación con la certificación de la partida de nacimiento extendida por el Registro Nacional de las Personas, de las personas, ¿verdad? Ya que va a actuar en el ejercicio de la patria potestad de su hijo menor, tal y tal. Entonces, así sería la forma de utilizar estas representaciones en los instrumentos públicos, ¿verdad? Ahora bien, en el caso de los mandatos, es necesario tener a la vista el testimonio de la escritura pública, en donde se le otorgó ese mandato y en el que consten las facultades con las que va a contar. Ahí en el mandato, más adelante vamos a ver las clases de mandatos que hay, ¿verdad? El mandato especial general, mandato judicial, pero dentro de este tipo de mandato, depende de lo que se otorgue, ahí debe de hacer constar todas las facultades con las que la persona va
a contar. Ahora bien, si es únicamente solo para celebrar una compraventa, pues únicamente se elabora ese mandato exclusivamente para un juicio determinado, o ya sea que lo represente ante los tribunales, que tenga toda la representación, ¿verdad? El testimonio, por supuesto, debe estar inscrito en el registro de poderes que funciona en el Archivo General de Protocolos de la Corte Suprema de Justicia, ahí en la zona 9. Un mandato general necesita cláusula especial para poder disponer de los bienes del mandante. Pero, perdón, retomemos el tema del menor de edad. Se me pasó por alto algo. Solo les expliqué acerca de la compra de bienes a favor de un menor. Pero ahora bien, ¿qué pasa en las ventas, en una venta de un bien de un menor de edad, de un bien inmueble? Se tiene que solicitar, perdón, Ajá. licenciada, Sí, se tiene que sí. solicitar autorización judicial. Muy bien. Gracias. Exacto. En estos casos, aparte de la partida de la certificación de nacimiento, también es necesaria la certificación judicial o notarial del auto que aprobó las diligencias previas, ¿verdad? ¿Por qué? Como les decía, esto específicamente lo van a ver en la jurisdicción voluntaria, todo este proceso. Porque para poder realizar la venta, previamente se debe de comprobar la utilidad y la necesidad que el menor va a tener para poder disponer del bien del menor, del incapaz o del ausente. Este es un requisito indispensable y sin este requisito no se puede realizar la venta de un bien inmueble. Por ejemplo, el padre, el menor posee una propiedad valorada en un bien inmueble en zona 5, por ejemplo, que cuesta, el valor es de 200,000, pero resulta que salió una oferta y hay una sociedad, puede ser, o unas personas que le dan 250,000. O sea, le están dando más del valor que es. Entonces, ese mismo dinero, los padres van a hacer uso de realizar una compra a favor siempre del menor. ¿Por qué? Porque es una mejora para él. Van a comprar otro bien inmueble que le va a dar más plusvalía y que están realizando una venta, ¿verdad? Pero todo eso se debe de probar ante un juzgado, ¿verdad? Se debe realizar ese juicio previo antes de realizar la venta. Entonces, si se dan cuenta, para realizar una compra únicamente es con la certificación de la partida de nacimiento, mientras que en la venta, aparte de la certificación, también es necesario la certificación judicial, ¿verdad? Previo a ese trámite de jurisdicción voluntaria que se realiza antes de. Y pues el tema de los mandatos, como les indicaba, y también hay mandatarios de sociedades mercantiles. Acá, independientemente, las sociedades mercantiles, además de sus propios representantes legales, que es el presidente, el gerente o otras personas, pueden nombrar mandatarios y conferirles también representación legal. En estos casos se le otorga la escritura pública de mandato por el representante legal de la empresa. El testimonio de dicha escritura debe inscribirse siempre en el registro de poderes y el registro mercantil, que también lleva un libro de mandatos. Las otras personas jurídicas también pueden tener sus mandatarios si así lo desean. Acá podremos hablar también que aparte de las personas jurídicas con fines de lucro, también existen las personas jurídicas que no tienen, que su finalidad no es el lucro, ¿verdad? Sin fines de lucros. Entonces, también estas personas jurídicas deben de tener su representante legal. Únicamente que la inscripción de ellos es en otra institución. ¿En dónde?
¿Alguien que sepa? ¿Dónde se inscribe o dónde se encuentra el registro de las personas jurídicas no lucrativas? A ver, Luis Licenciada, Fernando. es el repejo. Es en el Ministerio de Gobernación. El Muy repejo, bien. licenciada. Exacto, muy bien, gracias. Ese en el Ministerio de Gobernación, en el registro de personas jurídicas, el REPEJU, ¿verdad? Que se encuentra ahí en el Ministerio de Gobernación. Ahí es donde inscriben todas las sociedades no lucrativas, ¿verdad? Pero, sin embargo, deben de nombrar a un representante legal. Eso es bien importante. ¿Quién va a representar a esa sociedad, ¿verdad? Entonces, ahí se encuentra. Muy bien. Otras entidades también, como les decía, todas las personas jurídicas deben de tener un representante legal. Las funciones de este, así como las facultades, dependerán del tipo de entidad que se trate, su reglamento o los estatutos de los que establezca su nombramiento. No se crea que por ser el representante legal de una entidad puede hacer todo en nombre de quien representa. Por ello es necesario la calificación notarial, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, si se dan cuenta, tantos quehaceres notariales que existen, ¿verdad? Y no digamos en la jurisdicción voluntaria, que eso ustedes lo van a ver en Notariado 3, que ahí es un montón, ¿verdad? Entonces, ¿qué responsabilidad tiene el notario ante todo esto? Al autorizar una escritura pública, nosotros los notarios debemos de dar fe de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acreditan la representación legal de los comparecientes en nombre de otros, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autorizó. Esto se hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato, para la celebración del acto o contrato, depende de lo que se esté celebrando, ¿verdad? La responsabilidad es total para el notario, ya que como experto, como perito en la materia, debe de calificar la documentación y aceptarla si es suficiente o no. Eso ya va a depender de ustedes como notarios, ¿verdad? Porque si les están, como les indicaba, si únicamente les están presentando no les ponen a la vista, si hablamos de una sociedad mercantil, no les ponen a la vista el acta constitutiva, ¿verdad? El acta notarial de la escritura, el acta de nombramiento, entonces eso ya va a depender de ustedes si lo aceptan así. Entonces, recuérdense de que tienen que tener bien claros cuáles son los requisitos y qué documentos deben de solicitar ustedes. Si en el momento tal vez no se van a recordar, hay que irse a la ley para ver qué documentos son los que van a acreditar cada uno de las entidades. Si estamos hablando de una sociedad, si es de un menor de edad, como les explicaba, si es un mandato, o si es una persona individual, ¿verdad? Entonces, debe de calificarse la documentación y aceptar si es suficiente. Y si no fuere cuidadoso en este sentido, acá el notario va a incurrir en una responsabilidad. Es formalidad esencial la razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan dicha representación en base al artículo 31, si alguien me lo puede leer, numeral 3. Código de notariado, por favor. A ver, Eric David. O 31, numeral 3. Ajá.
Dice razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. Muy Licenciado, bien. yo tengo una duda con eso, con lo que Ajá. usted está diciendo, que en cada ley va a estar estipulado los requisitos a la hora de hacer todos estos tipos de procesos, Ujú. ¿verdad? Por ejemplo, si es una representación de un menor de edad y todo eso, es en el reglamento de RENAP. No. Código Civil. El Código Civil, exacto. Bueno, en cada caso va a ser diferente la ley, ¿verdad? Exactamente. Si tenemos estamos hablando de algo mercantil, ¿a Código de qué? Comercio. El Código de Comercio, Ujú. ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Es para aclarar, dependiendo el proceso que Exactamente. uno va a Depende de realizar, la va a ir ahí. entidad. Exacto. Depende de la sociedad o la entidad, si es una persona individual, ¿verdad? Entonces, acá es donde ustedes van a hacer la integración. Porque, por ejemplo, en una sociedad, en el Código de Comercio, ustedes ahí van a encontrar con qué va a acreditar esa representación el Y por ejemplo, representante legal de una sociedad. sí, sí. Y por ejemplo, del alcalde y el procurador es en la ley civil, en el Código Civil, ¿verdad? En el tema del alcalde, ustedes lo encuentran en el Código Municipal. Bueno, Ahí se refiere códigos que hacen falta que uno lea, ¿verdad? claro, o sea, que a estas alturas creo que ya los tendrían que haber visto en administrativo, en civil también, porque, bueno, más que todo en administrativo, en civil, acerca de todo lo de las personas, ¿verdad? Ahí está, hace referencia a todo eso. Por eso es bien importante de que ustedes tomen en cuenta, o sea, de qué materia les están hablando. Si les están hablando de una entidad bancaria, por ejemplo, ¿a qué ley se van a ir ustedes? La ley de bancos. Muy bien, exacto. La ley de bancos, y también pueden hacer la integración con las sociedades, ¿verdad? Porque al momento de crear una sociedad, porque recuérdense que los bancos son sociedades mercantiles también. Entonces, pero en la ley de bancos ahí les va a establecer quién va a ser el representante de una institución, ¿verdad? De esta institución bancaria y todos los requisitos, porque acá es la integración prácticamente de las leyes que ustedes deben de realizar. Pues estamos hablando de un banco, la ley de bancos, exactamente, pero también nos vamos a integrarla con el Código de Comercio, que ahí es donde está todo lo de las sociedades, ¿verdad? Recuérdense que estas son sociedades. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ir poniendo en práctica todo lo de la integración de leyes. Por ejemplo, en materia penal, ¿será que en penal únicamente tenemos el Código Penal y el Procesal Penal? ¿Será que únicamente en el Código Penal tenemos los delitos? No, licenciada, está la ley de femicidio, lavado de dinero. Exacto, existen muchísimas. De igual manera, les hago la pregunta. En administrativo, ustedes acá es donde van a encontrar lo del procurador del general de la nación, ¿verdad? Porque es en administrativo donde ustedes vieron todo lo de las entidades del Estado, todo lo administrativo del Estado, toda la institución del Estado, toda la estructura del Estado, todos los ministerios, etcétera, etcétera. Entonces, acá es donde ustedes tienen, bueno, vamos a ir al reglamento o la ley de la Procuraduría General de la Nación y ahí van a ver. Recuérdense que en administrativo, por ejemplo, acá tenemos la ley de lo contencioso administrativo. Sin embargo, esa ley es bien corta, es bien pequeña, tiene pocos artículos. Sin embargo,
En administrativo tenemos más de 100 leyes. Son más de 100 leyes. Y en administrativo, dentro de esas leyes, dentro de cada ley, van a encontrar un proceso, son procesos similares a los que establece la ley de lo contencioso administrativo. Sin embargo, la única diferencia que ustedes van a encontrar en cada una de las leyes con la ley de lo contencioso administrativo van a ser los plazos, ¿verdad? Los plazos y en unos otros trámites que sí, proceden otros recursos, ¿verdad? Pero en la mayoría lo que cambia son los plazos, pero los nombres de los recursos, todo lo que establece la ley son iguales, con la única diferencia de los plazos a los que establece la ley de lo contencioso administrativo. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en el Código Municipal, ahí están establecidos todos los recursos y establece los plazos. Díganme otra ley de administrativo. Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas tienen otro trámite. La ley electoral y de partidos políticos también tienen sus propios trámites administrativos. La de servicio civil. La de servicio civil también tienen otros trámites administrativos. O sea, son los mismos, sin embargo, lo que cambia son los plazos, ¿verdad? Y ahí es donde uno se vuelve loco comparando los plazos, sí es el recurso de revocatoria que establece, pero no se basan. Y fíjense que en la práctica, todo esto en todas las clases deben de tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la mayoría de abogados se confunde mucho en eso, que a veces se les pasa el plazo porque ellos se basan en el plazo, por ejemplo, en un tema de municipal. Para interponer el recurso de revocatoria utilizó el plazo que establece la ley de lo contencioso administrativo. Sin embargo, a veces se los rechazan porque la ley, el Código Municipal establece un plazo distinto, ¿verdad? Entonces, en esos temas tienen que tener mucho cuidado ustedes, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede acá en este tema de notariado. Ustedes, acá estamos hablando de solo documentos con los que las personas deben de acreditar su representación. ¿Y cómo van a saber ustedes dónde lo van a encontrar? En cada una de las leyes, ¿verdad? Por ejemplo, para poder celebrar una escritura de un mandato, eso se lo voy a explicar el otro día de clase. Ustedes también deben de pedir esos requisitos, porque no es solo de venir y decir, yo, Jenny Corado, necesito celebrar un mandato y nombro como mandatario a tal persona. También deben de pedirles esos documentos, ¿verdad? Entonces, acá, como les decía, el Estado, Procurador General de la Nación, ustedes se van a lo administrativo a verificar ahí dónde está, cómo va a adquirir la representación el Procurador General de la Nación. El alcalde municipal, nos vamos al Código Municipal porque ahí es donde establece cómo es que está acreditando él su representación, ¿verdad? Si en este caso les entrara la duda. Pero ya de conocimiento público, ya cajoneros, ya ustedes ya lo deben de saber, ¿verdad? A ver, Eric, yo creo que Luis Armando, no sé quién más levantó la mano que la acaba de bajar, perdón. Prácticamente, licenciada, a la hora de realizar todos esos procesos hay que empezar empezar a dividir qué ley es cada uno o por qué vía se va, ¿verdad? Sea bien sea. A estas alturas, pues. Ya lo sabe uno, ¿no? Exactamente. Pero a la hora de empezar a. Sí, que ustedes tengan la duda. Integrar las leyes, pues. Exacto. Cuesta un poquito. No, por supuesto, ya cuando uno empieza a ejercer todo eso, surgen muchísimas dudas, ¿verdad? Pero como les repito, a veces vale más preguntar o que se lleven su tiempecito para investigar, porque la responsabilidad del notario acá sí es grande, pues, porque acá es donde ya incurrimos en responsabilidad nosotros y ya nos inician un proceso que podemos ser inhabilitados, sancionados y ya nunca poder ejercer la profesión del notariado, ¿verdad? Entonces, es integración de leyes, como les decía. Si se dan cuenta, en esta carrera,
pues acá deben de saber de todo, ¿verdad? Si se dan cuenta, acá en notariado vamos a ver temas de civil, ustedes van a ver en los temas de jurisdicción voluntaria, ahí está todo lo de, van a ver procesal civil y civil. Entonces, son temas bien importantes que ustedes en todas las clases, desde el inicio, desde que empezaron el primer semestre, deben de ir tomando en cuenta. Por eso hay que estudiar para la vida y no para el examen, porque ya en la práctica ya es como que ustedes tendrían que iniciar nuevamente a estudiar la carrera y no se trata de eso, ¿verdad? Además, si ustedes estudian para la vida, se les va a facilitar también al momento que ustedes ya cierren y se sometan a sus exámenes privados, porque ahí van a tener, ustedes se van a tomar su tiempo para estudiar nuevamente lo que estudiaron durante 5 años, ¿verdad? Entonces es bien importante que ustedes, como les decía la vez pasada, hagan sus integraciones en las leyes, porque de una nos tira otro artículo y así, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a la profesión del notariado y el abogado y notario, por si no habían caído en cuenta cómo es esta carrera, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra duda. O ya los asusté. Por el momento, vamos bien, Lina. Ok, gracias. ¿Y el resto de compañeros? Estamos bien, licenciada. Todo bien, licenciada, gracias. Todo claro. O sea, de que ahorita los pongo a redactar una representación. Sacamos 0. Seguro. 1 hora. Ah, bueno, y entonces, a ver, Teodoro. Teodoro, Sí, licenciada, buenas noches. buenas noches. Solo una duda tengo yo. La Dime. representación, por ejemplo, un mandatario, ¿cuánto tiempo tiene validez? Ah, Sé que un mandato, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene validez? Porque como hay diferentes. Sí, pues acá va a depender del plazo que le dé el mandante, ¿verdad? Recuérdense que para el mandato se extingue por distintas causas, que una de ellas es la muerte, ¿verdad? Al momento de que muere el que ha otorgado el mandato, pues ahí finaliza el mandato de la persona, ya no puede realizar ningún otro proceso. Que en la práctica sucede mucho porque se da de que en todo lo judicial, en los temas judiciales, a veces dentro de los procesos, como ustedes sabrán, acá es una mora demasiado grande que hay. Y en esos procesos, pues a veces muere la persona, el que otorgó el mandato. Y ya el mandatario viene y sigue con el proceso, pero ya cuando él sigue actuando con el mandato, ya no se lo toman en cuenta y le dicen, mire, usted ya no puede actuar porque la persona que le otorgó este mandato ya falleció. Entonces, el mandato se extingue con la muerte, ¿verdad? Entonces, que eso se los voy a explicar cuando en la otra clase que veamos las clases de mandatos, vamos a ver los plazos y las clases de mandatos que hay y cómo se redacta un mandato. Pero ahorita lo que yo quiero es de que ustedes tengan claro acerca de las representaciones. El mandato ustedes lo pueden otorgar por el tiempo que ustedes quieran. ¿Estamos? Gracias, licenciada. De nada. A ver, Eric. Licenciada, disculpe que tanto hable, pero No mejor tengas hablar. pena. Exacto, Mire, para eso yo digo que es muy luego para pedírselo, pero tal vez un ejemplo para empezar a transcribirlo y que no tenga validez de puntos, porque a estas alturas ya no se puede, pero ya empezamos claro, nosotros a tener la idea, ¿verdad? Ajá. Claro, como les digo, sí vamos a redactar.
Yo lo que quiero, vean, es que no los puedo poner a redactar sin que ustedes no tengan claro qué documentos son los que van a poder solicitar para al momento que alguien llegue en representación de una sociedad o de una persona individual a celebrar un contrato, ¿verdad? Entonces, no los puedo poner a redactar sin que ustedes no tengan claro primero qué documentos son los que se deben solicitar, ¿verdad? Entonces, claro que los voy a poner a redactar. Yo sé que a veces hay muchos alumnos que, ay, qué hueva, o no lo van a hacer porque no tienen puntos, pero esto les va a servir a ustedes, ¿verdad? Entonces, claro que lo vamos a ver. No sé si tienen alguna otra duda con respecto a la representación. Licenciada, una pregunta. ¿Será posible de que usted nos pudiera compartir un listado de todas las leyes de la fase pública? Es que realmente, les soy sincero, respecto a los cursos de administrativo y procesal administrativo, ha sido un poco complicado con los catedráticos y realmente es muy poco lo que hemos logrado ver. Sin embargo, pues, al menos para tener en cuenta qué tipo de leyes o cuáles serían estas para ir integrando estas mismas. Gracias, licenciada. Okay. Sí, licenciada, disculpe, apoyo la opinión de Luis David y disculpe la interrupción repentina, pero sí, a veces el curso administrativo es muy rápido, que a veces lo dan y no da chance uno para... Sí, es que vean, el derecho administrativo es tan grande, tan extenso, que el semestre se hace muy corto. Se hace muy corto con todo lo que tienen que ver. Pero más que todo esto lo ven en procesal administrativo. No sé si ustedes ya llevan ese curso o ya lo pasaron o todavía les toca el otro semestre. Aunque ya no, ¿verdad? Ustedes ya el otro año creo que el otro año les toca. Ahorita están en administrativo 2. Ahorita estamos pasando el curso de procesal administrativo. Procesal administrativo. Ah, bueno. Bueno, si ya van en procesal administrativo, pónganle mucha atención y pregunten porque acá en estos temas es donde ustedes ya están viendo todos los recursos, ¿verdad? En administrativo 2 es donde ven cómo están los ministerios. Administrativo 1 es general, cómo está estructurado el Estado, ¿verdad? En el 2, en cuanto a los ministerios y todo eso, pues ahí tendrían que darles, ir teniendo conocimiento, pero como les digo, administrativo es demasiado extenso que se hace muy corto el tiempo, ¿verdad? Y a veces no le toman mucha importancia a algunos alumnos al tema de derecho administrativo, pero vean acá todos los cursos son tan importantes. Civil va de la mano con notariado. O sea, prácticamente todos los cursos, pero ellos van más agarraditos de la mano, ¿verdad? La columna vertebral, dice. Exactamente, exacto. Entonces, acá de todo. Bueno, como les decía, entonces hay que tener mucho cuidado porque el notario podría incurrir en responsabilidad al no exigir todos los documentos que sean necesarios para poder celebrar un contrato, ¿verdad? Bueno, entonces estaríamos ahí. El siguiente lunes les voy a hablar acerca de los mandatos y las clases de los mandatos, aunque esto ya les va a tocar más adelante verlo, pero para que ustedes adelanten. Y de una vez vamos a empezar a redactar cómo quedaría la representación, cómo esos documentos nosotros los vamos a ubicar dentro de la estructura de un instrumento público, de una escritura, ¿verdad? Entonces, ya teniendo claro ustedes eso, entonces vamos a poder elaborar esa parte introductoria del instrumento público. ¿Alguien levantó la mano? ¿Ya no hay más preguntas? Perdón, licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches. En cuanto usted nos decía de la responsabilidad del notario al momento de confrontar los documentos, pero ¿cómo? O sea, solo con que sean del registro
del archivo de protocolos y de la Corte Suprema de Justicia, eso indica que son valideros, porque no existiría la posibilidad que aún, o sea, ¿cómo podríamos saber si son falsos? Pues, o sea, tal vez ya no se da, pero, por ejemplo, después en un proceso de nulidad, o sea, nosotros tendríamos responsabilidad también como notarios, disculpe. Sí, en la nulidad de una escritura pública, sí, ¿verdad? Pero al momento, es que vean, si gustan, yo les voy a traer el siguiente día de clases y les voy a poner ahí una imagen de qué es lo que les deben de presentar para que ustedes ya tengan claro y conocimiento. Pero, por supuesto, debe de estar inscrito y ahí el Archivo General de Protocolos les extiende una hoja, el día que se inscribió, la fecha, el nombre, por ejemplo, del mandatario y del mandante, el plazo, o sea, la vigencia que va a tener eso. Y entonces, por ejemplo, si el mandato, en este caso sería un mandato, se inscribió por el plazo de 5 años, pero venció el año pasado, por ejemplo, digamos que venció en noviembre del año pasado, y está en esta fecha, les está solicitando de sus servicios a ustedes, ¿será que ustedes van a tomar como en cuenta eso, que sí tiene plazo ese mandato? ¿Está en vigencia? ¿Lo aceptarían así? Si venció en noviembre del año pasado, 2022, y estamos el 16 de octubre del 2023, no. Entonces, exactamente, entonces esa hoja es la que ustedes deben de verificar ahí, porque ahí van a estar todos los datos, y ahora ya creo que ya todos traen el código de QR, que es más fácil de poder verificar, ¿verdad? Ya sea por un móvil, ustedes escanean el código y ahí les aparece si es verídico o no, ¿verdad? Entonces, bueno, jóvenes, nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy. Entonces, el siguiente lunes continuamos con el mandato, con las clases de mandatos, y de una vez entramos a ver cómo quedaría la redacción de la parte introductoria. Lo que yo quería el día de hoy es de que ya les quede claro cómo ustedes van a utilizar o qué documentos poder solicitar para las personas que van a actuar en representación, ya sea de una persona individual o de una persona jurídica. Entonces nos quedamos hasta acá el día de hoy. Les deseo una feliz noche y nos vemos el día de hoy. Licenciada, buenas noches. ¿Sí? Buenas noches, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, Ligda. Feliz noche, Luis Carlos. ¿Levantaste la mano? López. Buenas noches, licenciada. Sí, buenas noches, licenciada. Solo quería hacerle una consulta personal. Espera hasta ahorita para no quitarle tiempo a mis demás compañeros. Ah, ok, no tengas pena. Entonces, se pueden retirar el resto.